Vamos a leer el capítulo 4 de la novela Kukulcán. Soy Carlos Mata. Jerónimo de Aguilar jamás había escuchado la Santa Misa con tanta emoción, ni había rezado con tal devoción como lo hizo esa primera tarde cuando regresó con los suyos. La expedición española improvisó un altar, levantando tan solo una gran cruz de madera en lo alto de una duna sobre la arena de la playa de la isla de Cozumel. El padre Bartolomé de Olmedo ofició la misa y fue auxiliado por el clérigo Juan Díaz, los dos únicos representantes de la iglesia que iban acompañando a la expedición. Todos los hombres del campamento se acercaron al oír el llamado a la misa, que se hizo mediante una pequeña campana que colgaba de un tripié de madera. Hincados oraron con fervor, pidiendo a su Dios protección en las aventuras, penurias y quebrantos, así como victorias y riquezas que les esperaban en esa expedición hacia lugares desconocidos para ellos, en esas tierras misteriosas de las Indias. Aguilar gozaba con hondo placer cada detalle de la ceremonia religiosa, como si volviera a un viejo y conocido remanso tibio, feliz de sentirse de nuevo en el ambiente que más le había atraído desde su infancia. Disfrutaba con delicia esa sensación suave y tierna de volver al redil del rebaño humano al cual pertenecía. Sabía de antemano que aunque la mayoría de esos hidalgos, soldados y marineros no serían del todo afines a él, debido a que no desconocía que casi todos los hombres que se embarcaban a las Indias eran una tropa de bellacos que en mayor medida lo hacían buscando riquezas fáciles, o por la vanidad impertinente de añadir lustre a sus blasones. Cuando menos compartían con él la misma fe y rezaban al mismo Dios que desde las alturas de seguro desplegaría su manto protector para resguardar a esta expedición. Aunque Aguilar sabía que los indios del Nuevo Mundo también esperaban el regreso del mismo Dios al que los hispanos invocaban en ese momento, por alguna misteriosa razón nunca se pudo sentir igual con ellos. Había algo indescriptible, eso que hace que un hombre se alinee y se sienta en su hogar y con los suyos. Era posible que fuera el idioma, el color de la piel, la ropa, alguna de seda, otra de terciopelo, la voz del sacerdote en su idioma natal, el tañer de la campana, el olor de la cera de los cirios derritiéndose, o el de la cebolla asándose en la lumbre, el resoplido y los rechinidos de los caballos, o el tintineo de los arreos de acero, o inclusive el tufo de los cuerpos humanos sin bañar. Aunque pensaba que tal vez solo sería la nostalgia saciada de haber esperado y soñado con este momento por tanto tiempo. Cada una de las palabras del padre Olmedo le transmitía una multitud de emociones por tanto tiempo esperadas. Cuando oyó las palabras para la consagración de las hostias y al momento de recitar el credo, sentía que toda la verdad y la magnitud de la redención de Cristo le resonaba en la mente más clara que nunca, al haber sido testigo de los nefandos sacrificios humanos que muchas de las naciones de aquellas tierras practicaban con fines religiosos en lo alto de sus pirámides. Cavilaba con serenidad, sabiéndose observado por todo el campamento y tratando de ocultar con su impasividad todo lo que le bullía por dentro. Entretanto, la luz del sol que se ponía les daba en las espaldas a los congregantes, pero de frente a los frailes y a la cruz de madera, y ese efecto elevaba el impacto de la índole escénica en su alma. Se preguntaba si sus ahora compañeros de expedición y si los mismos religiosos que oficiaban la misa podrían comprender a cabalidad, como él podía comprenderlo, por qué Dios no quiso impedir la muerte de su Hijo unigénito,
pero ahora veía y entendía el plan perfecto de él para salvar a su creación del lado del mundo donde se encontraba. Jesús había entregado su vida para redimir a toda la humanidad de todos los confines del planeta que de otra manera no se hubieran salvado. Al momento del sacramento de la Eucaristía y al sentir de nueva cuenta el sabor del pan y el vino en su boca, con el alma henchida y omnibulado por la devoción, Aguilar se quebró ya sin barreras, y todo ese tumulto de emociones encontradas, plenas de esa alegría que aprieta el alma y besa al espíritu, derribaron cualquier vestigio de fortaleza interior que le quedaba, haciéndole arrodillarse y llorar sin tapujos. Varios hombres tuvieron que levantarlo, tomándolo de los brazos, tal vez al comprender la emoción que debía sentir un hombre después de haber desafiado peligros homéricos por tantos años y haber salido con bien de su odisea para volver a la senda de la cristiandad. Después de misa, Cortés invitó a Aguilar a su tienda a cenar, mientras que algunos pajes terminaban de instalar el andamiaje de palos para habilitarle su propia tienda, en donde podría descansar por el tiempo que permaneciesen en esa isla. El mismo general le había prestado algunas de sus ropas y unas calzas de cuero con agujetas para que el exnáufrago se vistiera, mientras Martín Valdivia, el sastre de la expedición, le confeccionaba camisa, medias, jubón, caperuza, alpargatas y zaragüeyes a su medida. Afuera la noche estaba cayendo y muchas pequeñas fogatas empezaban a refulgir por doquier. La luna iluminaba con su pálido manto a todo el real, que se preparaba para pasar la noche. Dentro de la carpa, Jerónimo de Aguilar era interrogado por el propio general y algunos de sus hombres acerca de sus vivencias en todo ese tiempo que estuvo perdido entre los mayas. El estar sentado en uno de los lados de la mesa de madera rectangular para 8, a mediación, junto con otros 7 y otros tantos sentados cerca, en sillas, taburetes y donde pudieran, le hizo recordar la escena de la última cena del Señor, según la tenía en su mente. Ajeno a ese pensamiento, el general estaba sentado en una de las cabeceras, en un sillón de cadera con asiento y respaldo de cuero y ropeta de felpa. El recién llegado volvió a saborear con gusto los alimentos típicos que se degustaban en las expediciones españolas: bizcocho de trigo, queso, carne de cerdo y de res, arroz, vinagre, aceite, tocino, garbanzo y aceitunas, todo acompañado con vino y agua. Varios mozos le sirvieron la cena a los capitanes y en escudillas de madera, y en vajilla de loza al general y a Aguilar. Cortés se desvivía tratando de agasajar a su huésped de honor, invitándolo a probar los alimentos, mientras que él mismo le escanciaba el vino en un cubilete de plata, que el exnáufrago rechazaba por sentirse que había perdido su capacidad de procesarlo sin emborracharse de pronto. Después de llantar, Aguilar se enteró sobre la forma en que se supo en Cuba de su existencia. Un indio capturado en una expedición anterior, llamado por los españoles Melchorejo, fue llevado a la isla, donde aprendió suficiente castellano para poder explicar lo que sabía, que por rumores que corrían entre los pueblos mayas, un cristiano, o posiblemente 2, tenían años viviendo en el Mayab. En España y en Italia le han empezado a llamar a este continente América, pero me gustaría oírlo de ti, Jerónimo. ¿Es realmente tierra firme? ¿O es tan solo una gran isla, más grande de las ya conocidas?, le preguntó el general. Les puedo asegurar que es un territorio más grande que toda Europa junta. Es un gran continente, respondió Aguilar. Los hombres de Cortés murmuraban escépticos, aunque emocionados por lo que oían, al ser todos ellos aventureros y al saber que vivían tiempos inéditos
en la historia de la humanidad, cuando Europa apenas había descubierto que el planeta parecía ser redondo como una bola de cañón, pero tan vasto y diverso que parecía que nunca acabarían de seguir encontrando más vastedad y diversidad, en tanto individuos valerosos como ellos lo siguieran explorando. E inclusive ellos estaban seguros de que al encontrar esas maravillas, el planeta volvería a ofrecerles nuevas fronteras que conquistar. En una especie de bibliotecas que tienen los mayas, existen mapas y cartas donde están dibujadas todos los territorios que componen este continente. Cuba es solo una isla pequeña que forma parte de estas tierras. Cortés echó una mirada a sus capitanes. Entonces, tendremos que conquistar un continente. Tendremos que conquistar América. Los oficiales Francisco de Lugo y Alonso de Ávila celebraron con discreción el apunte de su general, no poco desconcertados, y levantaron sus copas de vino sin gran entusiasmo. Los otros capitanes se mantuvieron quietos. Pero dime, Jerónimo, ¿cómo pudieron los indios hacer mapas de un continente si no tienen embarcaciones capaces de navegar los mares? Cortés insistió. Al parecer sí las tuvieron en la antigüedad. Hace muchos años, estos lares fueron poblados por una civilización muy avanzada. Los antiguos mayas eran gente muy inteligente que construyó maravillas increíbles. No son indígenas que viven en la barbarie, como los que encontramos en las islas. Y todo lo que les voy a contar de ellos sé que es verdad, porque lo leí en muchos de sus libros sagrados, aunque también sé que para ustedes no es tan fácil de aceptar. Me gustaría que me contaras todo lo que sabes acerca de estos mayas o de sus ancestros. Toda la información será muy bienvenida, remató el general. ¿Acaso es que quieres que te cuente todos los detalles de mi estancia en estas tierras? Desde el primer día que llegaste aquí, agregó Cortés. Esa será una historia muy larga, se los advierto, una historia de casi 9 años. Cortés encogió los hombros. Ya cenamos, y hay mucho vino, así es que tenemos toda la noche y el día de mañana, y también pasado mañana, y los días que sean necesarios. ¿Te escuchamos? El oriundo de Écija habló, tratando de evocar bellos pero lejanos recuerdos con su mirada que parecía perderse en la llama de una vela que chisporroteaba, tratando de mantenerse encendida, pues el pabilo estaba casi acostado en la acera y despedía volutas de humo que se elevaban al techo. Esta región maya tiene un no sé qué atractivo y enigmático y está colmada de bellezas inefables. Estos años que he pasado aquí me ha sorprendido y ha despertado mi curiosidad e interés de manera increíble. Estos ojos míos han visto infinidad de maravillas como pirámides gigantescas, cientos de bajorrelieves, pinturas, monumentos, columnas, códices, en fin, no solo toda la historia de sus hechos, sino la de sus costumbres públicas y privadas, sus ideas religiosas, sus conocimientos astronómicos, su cronología y sus supersticiones, su organización política y, en una palabra, el conjunto de su civilización. El hombre hizo una pequeña pausa. Pero la más grande maravilla y enigma a la vez de todas las que conocí fue un Dios que vivió entre los antiguos mayas en los tiempos más remotos de su historia, cuando se fundaron las primeras ciudades en su honor. Él fue un Dios maravilloso que les enseñó el camino del bien y del amor al prójimo, los sacó de la oscuridad en que vivían y los indujo a crear grandes monumentos, a perfeccionar las ciencias y las artes, la agricultura y la pesca. Un día, él partió por el mar en su embarcación hacia Levante, hacia Europa,
prometiéndoles que en un futuro regresaría. Aguilar hizo otra pausa, más larga, para respirar profundo antes de continuar. Fui confundido con ese Dios desde el día de mi captura, poco después del naufragio. Él era un Dios de piel blanca como la nuestra y tenía barba como la mía. Los naturales de este continente carecen de vello corporal y tienen la piel oscura como los indios caribes de Cuba. En las caras de los hombres de Cortés advirtió una mueca que parecía ser una sonrisa con ribetes de burla, adivinando que la razón debía ser la peculiaridad de su historia y de carácter mesiánico, que seguramente en ese momento le sonaba a dislates o a fábula. No les prestó atención y continuó relatando sus experiencias. Y créanme, porque lo que digo es cierto, representando a ese Dios, recorrí varias de las ciudades donde se le adoraba. Conocí sus templos y a los sacerdotes que en ellos residen. De esa manera pude confirmar su existencia en los muchos grabados y escritos que hay en todas las ruinas de grandes monumentos y edificios de estas tierras, por lo que les puedo asegurar que este Dios blanco y barbado en realidad sí vivió entre los antiguos mayas. Por favor, Jerónimo, dijo el capitán Gonzalo de Sandoval, no nos digas que has creído semejante historia absurda de estos indios. Además, me habrás de perdonar, pero no te imagino como un dios adorado por esos paganos. El resto de los lugartenientes intercambió miradas divertidas y luego empezó a reír sonoramente, mientras que en el rostro de Cortés se reflejaba sorpresa. Les estoy diciendo la verdad. Les puedo asegurar que estos indios no son paganos. Bueno, al menos no todos ellos, continuó Aguilar. ¿Y qué clase de Dios era usted? ¿Bueno o malo?, preguntó el capitán Alfonso Hernández de Portocarrero en tono socarrón. ¿Se comía usted a sus víctimas? ¿Se inclinaban ellos ante su sagrada presencia? Sé que es muy difícil para ustedes entender esto. Lo fue para mí por varios años, pero este Dios es llamado Cuculcán por todos los indios que viven en tierra firme, y ellos lo representan en sus dibujos y en sus imágenes como una serpiente emplumada. Los capitanes se quedaron confundidos por un instante, con los ojos muy abiertos en espasmo, hasta que otra carcajada general explotó e interrumpió la explicación del recién llegado. Un pedo muy sonoro y largo que algún capitán dejó escapar agregó todavía un motivo más de jocosidad para hacer la carcajada más extensa, que hasta puso lágrimas en los ojos de algunos e inclusive hizo que el hombre que les explicaba sonriera. ¡Silencio!, resonó la voz de Cortés en un grito marcial. «Déjenme solo con Jerónimo», ordenó el general. Los oficiales titubearon por un momento, apenados unos por su proceder, hasta que oyeron el segundo grito de Cortés. «¿Acaso están sordos?», reiteró con voz estentórea el exacerbado general. Cuando Aguilar y Cortés se quedaron solos, y mientras aún se escuchaban a lo lejos las risillas de los capitanes al alejarse, el general también despidió a sus pajes personales y luego se disculpó por la conducta de sus hombres. «No, señor, la culpa es mía, porque lo extraño de mi historia fue la causa de todo esto. No era mi intención hacerlo reír, ni a ti hacerte enojar», dijo Aguilar. «Jerónimo, no sé si me equivoque, pero no te veo pasta de soldado o marinero». «Y no soy ninguna de las dos cosas, general». «Entonces», preguntó Cortés extrañado, «como un hombre de la iglesia, acompañaba a la expedición que naufragó». «¿Eres fraile?», preguntó Cortés, felicitándose mentalmente por su agudo instinto de observación,
al haber notado en él la falta de la normal resiedumbre que tienen los hombres de armas. Solo recibí las órdenes menores. Ingresé a un seminario cerca de Córdoba en mis años mozos, cuando me di cuenta de mi verdadera vocación hacia la fe cristiana. Quería ser sacerdote. Aprendí las Sagradas Escrituras y estaba convencido por completo que lo mío era seguir una vida como representante de la Iglesia. ¿Y qué sucedió? Al cabo de algunos años de vida monasterial, conocí también la verdadera naturaleza humana. Supe que no todos los hombres que viven dentro de la Iglesia obran de acuerdo con los preceptos cristianos. Eso provocó un gran desencanto en mí. El colmo ocurrió cuando fui obligado a testificar un auto de fe ordenado por la Santa Inquisición. Monseñor de Torquemada, el gran inquisidor, pasó por Sevilla buscando infieles a quienes muchas veces se les acusaba por simples sospechas de herejía o por practicar en secreto la religión judía o islámica. Los pobres infelices eran condenados a los tormentos más crueles y si eran afortunados, morían pronto en la tortura o en las hogueras de castigo. Creo que empiezo a entender. Abandoné mi carrera y no fue sino hasta que decidí venir a las Indias a tratar de predicar el Evangelio a mi manera, cuando encontré la paz interior que estaba buscando. Mi intención era ayudar a los conquistadores de los nuevos territorios a esparcir la palabra de Cristo una vez que aprendiera el lenguaje de los nativos. Yo quería servir a Dios de esa forma. Ahora pienso que nunca debí dudar de la iglesia que Jesús mismo construyó. Podrá tener muchas fallas, ya que está compuesta por hombres comunes y pecadores como nosotros, pero todo eso lo debe haber previsto Jesús mismo. Él debe haber sabido que no puede haber un organismo en la tierra que sea perfecto, ya que la perfección solo la pueden alcanzar Él y su Padre Santísimo, el Creador de todas las cosas, y en eso estriban sus enseñanzas. Pero entonces era yo muy joven y no me daba cuenta de mi error. Debí continuar mis estudios y una vez terminados, tratar de cambiar la iglesia desde adentro, no como lo intenté. Ahora sé que el actuar en nombre de Dios, pero fuera de su iglesia, a la larga desencadena muchos cultos antagónicos que orillan a la destrucción de las religiones. Así sucedió en Teotihuacán y en las tierras mayas. Por eso esas civilizaciones no existen más. Sin entender muy bien a lo que Aguilar se refería, Cortés buscó algún comentario adecuado a la plática. Recordando sus propios extravíos de juventud, el general habló. Bueno, todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Yo también tuve que abandonar mis estudios en la Universidad de Salamanca, pero fue por otros motivos, tú sabes, líos de mujeres. Pero, por favor, vamos a olvidar ese penoso momento con mis capitanes. Anda, sígueme contando tu historia, que en verdad la encuentro muy interesante. ¿Por qué ese dios maya es tan importante para ti?, preguntó Cortés al tiempo que se servía otra copa de vino. Porque en verdad creo que nuestro propio Dios... Aguilar hizo una pausa para que Cortés pusiera atención absoluta a lo que iba a decir. Fue quien vivió entre estos indios durante algún tiempo de su juventud, antes de iniciar su odisea final allá en Tierra Santa. ¿Qué? Sí, general, como lo oyes. Casi puedo asegurar que la serpiente emplumada que los indígenas adoran es el Hijo de Dios. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo, dijo Cortés balbuceando. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios que los mayas llaman Cuculcán. Cortés se demudó y quedó estupefacto,
mientras sentía que un escalofrío recorría su espina dorsal. En ese momento la copa cayó de su mano y así, como petrificado, no movió uno solo de sus músculos hasta que el aliento volvió a su cuerpo. Transcurrieron unos momentos mientras que ambos hombres permanecieron en silencio. Todavía ofuscado y con los ojos desorbitados, Cortés veía los cristales quebrados en el suelo, mientras que Aguilar intentaba estudiar el rostro del general, el cual iba empalideciendo con el paso de los segundos, quizá porque no podía dejar de preguntarse si la salud mental de su interlocutor estaba seriamente quebrantada. No sé qué decir, me has dejado sin habla, y estoy un poco borracho, murmuró Cortés. Imagino que lo mejor ahorita es retirarnos a descansar y mañana podremos continuar esta charla. Aguilar asintió como si ya esperara esa reacción. Creo que es buena idea, porque yo también estoy muy cansado. Me vendrá bien irme a dormir en la paz de Dios, dijo Aguilar mientras daba un medio bostezo de camino hacia la puerta. Jerónimo, lo llamó Cortés, haciéndolo detenerse en la penumbra del vano de la puerta. Acerca de esto, no digas una palabra a nadie, mucho menos a mis oficiales o a los frailes, porque te mandarían quemar vivo esta misma noche. Vamos a hacer de esto nuestro secreto. Como ordenes, general, sonrió Aguilar y salió de la carpa.